Bueno, buenas tardes. Gracias por la presencia en esta rueda de prensa para informarles de la CENAL, Comisión Nacional de Administración Local, que acabamos de tener. Primero, en la comisión pasamos revisión al grado de cumplimiento de los objetivos de déficit, objetivos de techo de gasto y de deuda pública de las administraciones del Estado, para constatar que las corporaciones locales cumplimos los objetivos de equilibrio presupuestario, con superávit, cumplimos techo de gasto y cumplimos deuda. No solo los cumplimos, sino que aportamos 0,64% de superávit de PIB, aportamos 1/10 de superávit en criterio de deuda y aportamos cumplimiento sobrado de techo de gasto. Al lado de eso, es posible constatar que la administración del Estado, la administración central, no cumplió objetivo de déficit y no cumplió objetivo de gasto. Las comunidades autónomas no cumplieron objetivo de déficit ni cumplieron objetivo de deuda. Y por tanto es singularmente reseñable. De los tres criterios, las corporaciones locales cumplimos los tres y aportamos 0,64% en el caso del déficit, teniendo 0,64% de superávit. La administración del Estado incumple 2 y las comunidades autónomas incumplen 2. Solo hay una administración en este país que cumple: las corporaciones locales. ¿Y de qué forma? ¿Y de qué forma? Bueno, esto es una constatación de los datos. La aportación de 7.000 millones de euros de superávit para presentación de las cuentas del Reino de España en Europa significa que somos las corporaciones locales las que estamos garantizando que el incumplimiento en Bruselas no sea infinitamente mayor. Nos lo deben a las corporaciones locales. Lo que pasa es que empezamos a creer que lo que cree la Administración Central es que tenemos que seguir siendo los garantes del cumplimiento en el futuro. Porque en esta situación de cumplir 3 de 3, en tanto que la Administración Central incumple 2 de 3 y las comunidades autónomas incumplen 2 de 3, a los que cumplimos nos siguen estableciendo controles, que ni cumple la Administración Central ni las comunidades autónomas. Y eso nos parece inadmisible. Nos parece intolerable que nosotros, que tenemos 7.000 millones, 0,64% del PIB de superávit, no se nos deje ejecutar esa inversión de acuerdo con nuestro criterio. ¿Cuál es nuestro criterio para ejecutar la inversión de nuestro superávit? Las necesidades de los ciudadanos. ¿Y qué demandan los ciudadanos? Pues los ciudadanos demandan la mayor parte de las veces política social y política de inversión pública creadora de empleo. Pues esto es lo que no nos dejan hacer. Esto es lo que las normas restrictivas de la Administración Central no nos dejan hacer. ¿Saben ustedes que nosotros no podemos hacer inversión en centros educativos? No podemos. Y tenemos 7.000 millones de superávit. No podemos hacer gastos en política social y tenemos 7.000 millones de superávit. No podemos hacer gastos en los ámbitos de política de empleo y tenemos 7.000 millones de superávit. No podemos hacer gastos en instalaciones deportivas. No podemos hacerlo en ninguna cuestión que no sea prácticamente el hacer gratis. Y no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Somos objeto de un paternalismo por aquellos que son incapaces de cumplir sus propias obligaciones. La Administración Central. Porque la Administración que incumple déficit y techo de gasto nos quiere controlar a nosotros
en qué utilizamos los superávits que tenemos. Y no es razonable. Nosotros tenemos que atender a la demanda de los ciudadanos. Y por tanto, les planteamos, primero, que queremos poder utilizar el superávit en aquellos gastos que los ciudadanos de nuestros municipios nos demandan. De forma singular y por decirlos, en políticas sociales y políticas de empleo. 7.000 millones de euros que en gran parte queremos utilizar para política social y desde luego ayuntamientos de nuestro color político, pues sin ninguna duda, otros supongo que también, no lo sé, pero nosotros en gastos de política social o en gastos de política de empleo. Y sobre esta cuestión no tenemos respuesta. Y es la más importante, porque empezaremos a trazar nuestros gastos de superávit, nuestras inversiones de superávit, a partir de la semana próxima, que es cuando se aprobarán los presupuestos, y por tanto empezaremos a planificar las inversiones. Y no podremos hacerlo en tantos ámbitos que nos demandan nuestros ciudadanos. Fíjense ustedes, no podemos dedicar dinero del superávit municipal a pagar gastos de vivienda a familias desahuciadas. No podemos. No podemos dedicar gastos de nuestro superávit a pagar pobreza energética. No podemos dedicar gastos de nuestro superávit a pagar alimentación de familias que no pueden pagar su alimentación. Por citar 3 casos de tanta importancia y relevancia social, porque somos nosotros los que estamos evitando y tratando de evitar las consecuencias dramáticas de la crisis en tantos sectores y ámbitos sociales. Pues la limitación que queremos que decaiga de forma inmediata es esta. Segunda cuestión, techo de gasto. Los que cumplimos el techo de gasto somos objeto de control por los que no lo cumplen. Esto es fantástico. Esto es fantástico. Nos tiene estupefactos, porque la Administración Central no cumplió el techo de gasto en el año 2016. Bueno, nos hablan de que el criterio contable cambió, pero a nosotros nos da igual si cambió o no. Nosotros cumplimos en la Administración Central. Y por eso queremos hablar de techo de gasto. El techo de gasto y la regla de techo de gasto, de la forma en la que la Administración Central la diseña, está gravemente equivocada, porque fuerza la ineficacia, porque es una norma que evita el que seamos eficaces como queremos ser. Si nosotros podemos ahorrar un gasto porque descubrimos que lo podemos ahorrar, nos penaliza el techo de gasto. Nos penaliza. Nosotros decimos, bueno, pues este gasto no lo hacemos porque nos damos cuenta de que no es necesario. Pues eso significa que en lugar de decir, oiga, lo hicieron ustedes bien, hicieron ustedes un ahorro de un gasto innecesario, pongamos por caso un gasto de capítulo 2. Pues comprar papel, vale, no necesitamos tanto, lo vamos a ahorrar. Es un caso ridículo lo que estoy diciendo, pero es un ejemplo visible, ¿no? ¿Saben qué sucede si lo ahorramos? Que nos baja el techo de gasto del año siguiente. Por tanto, es ineficaz. Y a nosotros que lo cumplimos, nos imponen una regla de gasto que es profundamente ineficaz. Por cierto, lo asume el ministro de Hacienda, asume que es ineficaz, asume que está mal diseñado. Y nosotros le reclamamos la constitución de la comisión para estudiar el techo de gasto. Recuerden ustedes que en una cumbre autonómica habían acordado que iban a hacer una comisión para este grupo de trabajo, para estudiar techo de gasto en la que estuviera el Gobierno de España, las comunidades autónomas, las corporaciones locales y la IREF. Quedan 4 días para que se cumpla el plazo. Se iba a constituir en el primer semestre. Pues hoy lo tuvimos que recordar nosotros. Hoy somos los ayuntamientos los que decimos, no se olviden. Ustedes se olvidan pronto de los compromisos. No se olviden, hay que hacer esta comisión. Entonces, a instancias de los ayuntamientos y diputaciones, corporaciones locales, acordamos constituir hoy mismo una comisión para estudiar el techo de gasto. Hoy mismo cambiamos el orden del día y por tanto nos vamos a constituir en un grupo de trabajo, Gobierno de España, corporaciones locales e invitando a la IREF para hablar de las ineficacias y de cómo tiene que ser el techo de gasto.
nosotros seguimos reclamando que tiene que ser presupuesto sobre presupuesto. Técnica que no viene a cuento explicar, pero lo queremos presupuesto sobre presupuesto. Y algunos gastos tienen que ser deducibles. Hay con ocasiones sentencias de aquellos contratos de obra pública, que en aquella ley famosa que le permite a las entidades privadas irse y ser indemnizados con el gasto de la inversión. Menuda ley, menuda ley. Pues eso produce a veces que tengamos que hacer pagos muy importantes de una sola vez, que nada tiene que ver con nosotros, tiene que ver con una sentencia judicial, de una decisión que se tomó hace 10 años, o 15 años, o 8 años. Queremos que eso no ocurra. Por citarles un ejemplo, estamos planteando un sistema de eficiencia. Queremos un sistema eficiente para hacer un techo de gasto que sea acorde con las necesidades del año 2017. Y lo hacemos con este aval, ¿verdad? Lo hacemos con el aval de ser la única administración que cumplió los 3 criterios. La única administración. Y segundo, somos una administración que en los últimos 5 años proporcionó 25.000 millones de euros de superávit para sanear las cuentas del Reino de España. 5 años consecutivos con superávit. De esos 5 años, los 5 años reduciendo deuda. El objetivo de deuda que se nos fija para el próximo año, que aceptamos, es el que nos correspondería en el año 2024. Los ayuntamientos estamos haciéndolo tan extraordinariamente bien, que en deuda ya estamos en el año 2024. Estamos 7 años por delante de nuestra obligación. Y esta es nuestra demanda, ¿verdad? 2,7 de objetivo de deuda pública. Cuando se nos asignaba, fíjense ustedes, en el año 2012 a los ayuntamientos, para el año 2020 se nos asignaba en objetivo de deuda el 3%. En el año 2018 ya se nos asigna el 2,7%. En tanto que las comunidades autónomas y la administración central permanecen todavía en el 71 y en el 40 y tantos de déficit, sin haber bajado a los objetivos del año 2020. Por tanto, queremos que se nos reconozca nuestro cumplimiento. Y rechazamos de plano la política de primar a los incumplidores castigando a los cumplidores. La rechazamos de plano. No se puede primar a la administración del Estado y a las comunidades autónomas, claros incumplidores, castigando a las corporaciones locales a ser tuteladas por los que no son capaces de cumplir sus propios objetivos. Bueno, y en otro orden de cosas, y en punto de varios al no estar en el orden del día, planteamos la situación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, plusvalías. Nosotros, hace casi un mes, enviamos una comunicación al Ministerio de Hacienda diciéndole que planteábamos 2 vías de resolución para corregir los efectos claramente establecidos por la sentencia del Tribunal Constitucional, que era una sentencia adecuada, correcta, y que ya habíamos anticipado nosotros hace 2 años. Hace 2 años ya habíamos dicho que iba a venir esta sentencia, porque era de lógica. No se puede cobrar un impuesto de plusvalía cuando los ciudadanos tienen minusvalía en sus ingresos. Cuando en vez de aumentar precio de venta superior al precio de compra, resulta que es al revés, el precio de venta inferior al precio de compra. Era el huevo de color. Pero la Administración del Estado no nos hizo caso. No nos hizo caso. El Ministro de Economía y Hacienda no nos hizo caso. Eso hace 2 años y ahora tenemos un problema. Y es que tenemos una sentencia del Constitucional, primero, que genera inseguridad jurídica. Porque los ayuntamientos en este momento no sabemos lo que tenemos que hacer. Segundo, un mandato del Constitucional para que el legislativo resuelva. Y nosotros añadimos algo, resuelva rápido. Porque no podemos seguir en inseguridad jurídica. Nosotros no podemos seguir en esta situación en la que no sabemos cómo tenemos que proceder. Por tanto, nosotros señalamos 2 vías para legislar
y corregir las deficiencias del impuesto. Una es un índice objetivo elaborado sobre los valores catastrales, que sea un índice que suba y baja y, por tanto, resuma la tendencia del mercado. Bueno, tiene elementos positivos, tiene algunas dudas. Y otro, aplicar el valor de transmisión menos el valor de adquisición. En términos entendibles, valor de mercado. Por cuánto vendí y por cuánto había comprado. La diferencia da si hay plusvalía positiva o negativa. Las dos fórmulas nos valen. Y queremos que Hacienda defina su posición al respecto de estas dos líneas. Que lo haga con premura y que envíe un proyecto de ley lo antes posible al Parlamento de España. Lo antes posible. En esta situación, la posición del ministro de Hacienda era esperar a que los expertos, ese grupo de expertos que está reuniéndose para elaborar una nueva financiación local, emitiera el dictamen de la financiación local, pero nosotros surgimos que no podemos esperar. Y por otra parte, los expertos, ese grupo de expertos ya tiene una posición. Queremos que la decida lo antes posible, que Hacienda lo tenga lo antes posible, y queremos reunirnos de forma inmediata con Hacienda para ver por dónde vamos a ir. Y para ver si estamos de acuerdo en las líneas de un nuevo impuesto, que es una de las vías, o de la reforma del impuesto anterior. Y al final, el gobierno nos da la razón, vamos a tener una reunión de forma inmediata y vamos a pedirle a los expertos que nos digan por dónde creen ellos que tenemos que ir en esta reforma del impuesto de plusvalías. Pero realmente, si ustedes se dan cuenta, todo esto está siendo encabezando nosotros, los ayuntamientos, las corporaciones locales, el marco de las decisiones. Si nosotros no llegamos a hablar del grupo de trabajo sobre techo de gasto, no se constituye. Si nosotros no hablamos de la urgencia del impuesto de plusvalías, esto quedaría en el mundo de los justos durante sabe Dios cuánto tiempo. Y al mismo tiempo reclamamos que resuelvan el problema del a qué podemos dedicar y de forma urgente los superávits. Por tanto, no estamos satisfechos. Estamos descontentos con la situación. Porque queremos que una administración cumplidora de la forma en la que nosotros somos no está siendo tratada como nosotros. Por tanto, le urgimos al Gobierno de España a que empiece a adoptar la actitud hacia las corporaciones locales que merecemos por nuestro nivel de cumplimiento. Y esto es lo que les quería contar, el resumen de esta reunión. Si hay alguna cuestión. Sí. Yo, señor Caballero, le quería preguntar, porque a lo mejor peco de ignorante o de despistado, pero esa comisión de trabajo para revisar el techo de gasto no se había creado ya, o no se anunció hace meses que se iba a crear. Deduzco por lo que ha dicho que entonces es que no se ha creado ni se ha hecho nada con eso del techo de gasto. Acierta de plan. Acierta usted de plan. Pues es que hace meses nos dijeron. Había sido una reunión de presidentes de comunidades autónomas y presidente de gobierno, en la que una de las decisiones que toman es una comisión de Gobierno de España, comunidades autónomas, corporaciones locales y AIREF, para estudiar el techo de gasto. Y se dan de plazo el primer semestre para constituirlo. El primer semestre acaba dentro de unos poquitos días. Que yo sepa, estamos a finales de junio y, por tanto, no la iban a crear, le quedan 4 días. No la iban a crear. Y ante nuestra urgencia, haremos una comisión en la que estará el Gobierno de España, las corporaciones locales y la AIREF. Porque somos nosotros los que la estamos reclamando. Sí, no se creó y entiendo que no tenían la más mínima intención de crearlo. No, porque se dijo que se iba a estudiar en consonancia con las reformas que sobre el techo de gasto ocurriría o podría ocurrir en la Unión Europea, ¿no? No sé si es que eso no ha pasado. O sea, eso debe usted preguntárselo al ministro de Economía, vale. Perdón, de Hacienda, quiero decir. Perfecto. Lo cierto es que para nosotros es un tema fundamental, pero fundamental en términos de la eficacia. Si un ayuntamiento ahorra un gasto, no debe ser castigado, debe ser primado. Porque el actual techo de gasto parece que induce a que gastemos aunque sea improductivo. Y nosotros no queremos hacer eso. No queremos. Entonces queremos reformar el techo de gasto. Bueno, acordamos esta comisión, que es un pequeño paso, pero lo cierto es que tendría que estar trabajando ya, porque acordamos crear en el primer semestre, que quedan 4 días para que acabe el primer semestre.
Y una última cuestión, la respuesta del ministro Montoro sobre su propuesta, las dos fórmulas que han planteado respecto de las plusvalías. Bueno, finalmente aceptaron que nos reunamos, que escuchemos a los expertos rápidamente, y yo le planteé que la reunión tendría que ser la semana que viene como muy tarde. Porque nosotros estamos ya haciendo nuestras propias ordenanzas sobre impuestos del próximo año, y hay un impuesto que tiene una cierta capacidad recaudatoria, no singularmente importante, pero bueno, significativa en todo caso, y no sabemos qué hacer. Por tanto, esa limitación de ingreso, también queremos que Hacienda nos diga cómo nos va a resarcir de ella. Porque le recuerdo que la sentencia del Tribunal Constitucional, a quien sanciona es el legislativo. Quien hizo ese impuesto y esa ley fue el legislativo, no fuimos las corporaciones locales. Nosotros lo que decimos es que se atienda un problema de esta envergadura que acaba de surgir, y en el que nosotros no somos ni arte ni parte. Somos los que, con los ciudadanos, primero los ciudadanos y después nosotros, somos los que estamos sufriendo las consecuencias de un impuesto singularmente ineficaz e injusto. Los ciudadanos porque en algunas ocasiones lo pagaron sin tener plusvalía, y nosotros porque no podemos utilizarlo en este momento habiendo plusvalías como puede estar bien. ¿Se dan ustedes cuenta que estamos delante de una cierta paralización de la administración del Estado en relación a todo aquello que tiene que ver con las corporaciones locales y nuestros magníficos resultados en superávit, en techo de gasto y en deuda? Sí, respecto a la reunión con la que preguntaba mi compañero, a mí me queda la duda si va a ser la semana que viene, como ustedes han propuesto. Confío, pero no estarán las comunidades autónomas. Con ayuntamientos solo, pero ¿se ha comprometido el ministro a que se va a... Sí, está comprometido. El ministro se compromete a convocar este grupo de trabajo sobre techo de gasto, en el que estará la Administración Central, el Gobierno, que estaba representado en la reunión, estaremos los ayuntamientos, diputaciones, corporaciones locales, que estábamos en la reunión, y se invitó a la AIREF, que estaba presente en la reunión, y por tanto, lo que se reunirá será un grupo de expertos de estas dos administraciones más la AIREF. ¿Pero es la misma reunión para lo de las plusvalías? No, plusvalías es otra. Por la de plusvalías, nos vamos a reunir nosotros para hablar de las dos propuestas que hicimos, una objetiva de un índice, una de los precios de venta, precio de enajenación menos precio de adquisición, y por tanto hablarlo de forma inmediata y elaborar un proyecto de ley que apruebe el Consejo de Ministros y envíe al Parlamento. Esta reunión también tiene que ser la próxima semana. El ministro creía que se podía esperar unos meses, no se puede esperar ni una semana. Y por tanto, en relación con las plusvalías, confío que la semana que viene nos den una cita para podernos entrevistar con el Gobierno de España, discutir a fondo las dos propuestas, saber cuál es la propuesta que hace la comisión de expertos, que nosotros ya la sabemos, ya la conocemos, y por tanto inmediatamente instar a Hacienda, después de oír nuestra opinión, a que elabore un proyecto de ley que apruebe el Consejo de Ministros y que lleven al Parlamento. Nosotros, desde luego, si hay un acuerdo en la FEN, parece razonable que el Parlamento, un número de grupos políticos del Parlamento, acepten la propuesta del nuevo o de la nueva conceptuación de las plusvalías. ¿La propuesta de los expertos coincide con alguna de sus dos? Sí, coincide con alguna de las dos. Lo hicimos después de escucharlos a ellos. Debo decir, teníamos una idea y al escucharlos a ellos incluimos otra. Los expertos están para escucharlos y, a ser posible, para ver si vale. Entonces, cuando hablamos con ellos, incluimos una de las dos propuestas que, me lo confieso, inicialmente no íbamos a hacer. Pero ellos nos dijeron, oye, conviene hacerlo de esta forma. ¿Nos parece? ¿Es la o la B? Si te dijera eso, sabes tanto como yo, y creo que no es cosa de saber. Sí, señor Caballero, quería saber si los ayuntamientos hacen alguna petición a los grupos del Congreso para que aprueben el techo de gasto. O sea, lo de hoy, como el Consejo de Política Fiscal del jueves forma parte nuestra. No, nosotros con el techo de gasto tenemos muchas discrepancias. Sobre todo el Partido Socialista, si me permite que No, termine. yo soy el presidente de la FEN. Yo hablo como presidente de la FEN. Yo presido una asociación de 8.125 ayuntamientos de todos los colores políticos. Por tanto, yo hablo como presidente de la FEN. Rara vez hablo algo aquí que no tenga acuerdo casi unánime de los grupos políticos, ¿verdad? No, nuestro planteamiento es que el techo de gasto tiene que ser muy modificado. La regla de gasto y la forma de conceptuarlo tiene que ser muy modificado. Por eso estamos urgiendo que se reúna este grupo de trabajo, porque nosotros entendemos que la forma actual de medir lo que es
presupuesto liquidado sobre presupuesto liquidado es profundamente ineficiente, profundamente inconveniente, y queremos cambiarlo. Y nosotros, de luego, cuando hacemos una propuesta, la hacemos como FEM, los grupos políticos que tomen sus decisiones. Nosotros lo hacemos como FEM, que es una organización, es una institución en la que estamos ayuntamientos y diputaciones de diferentes colores políticos. Pues miren, desde la FEM acordamos y hablamos con los grupos una enmienda a los presupuestos que fue votada prácticamente por unanimidad, la de la reinversión del superávit. Bueno, pues la FEM llegamos a un acuerdo interno, lo propusimos a los grupos y creo recordar que si no todos, prácticamente todos lo aceptaron. Nosotros no le decimos nada a los grupos, tomamos nuestra posición. Ahora, con respecto a la fórmula de enfocar el techo de gasto, tenemos muy serias discrepancias, muy serias discrepancias. Creemos que es un procedimiento absolutamente retrógrado e ineficiente. Sí, sobre dos de las tres cuestiones que ha planteado, plusvalías y techo de gasto, al menos ha logrado el compromiso de reunirse la semana que viene. Sobre la tercera cuestión, que es la posibilidad de dar salida, o sea, cómo dar salida a esa... Y reinversión de superávit. A ese superávit, ¿sobre eso hay alguna concreción? Me da la impresión de que se quedan parados. Porque nuestra propuesta fue muy concreta. No queremos tutelas. No queremos tutelas porque somos los únicos que cumplimos. Claro, que a nosotros nos tutele alguien que no cumple, no sé si es la mejor garantía para un tutelado, ¿verdad? No, nosotros queremos nuestra propia autonomía. Nosotros sabemos que tenemos que cumplir equilibrio presupuestario, sabemos que tenemos que cumplir techo de gasto y sabemos que tenemos que cumplir deuda. Y lo garantizamos en el año 2017, 18, 19 y 20, porque llevamos 5 años garantizando. Lo que no queremos es que nos digan, y sea la administración central, por cierto, con color político, la que nos diga en qué podemos gastar los recursos o no. Nosotros queremos hacerlo en función de las demandas de los ciudadanos. Y muchos queremos dedicarlo a política social y a política de empleo. Queremos hacer gastos en política social y política de empleo. Y es la tutela de la Administración del Estado del Gobierno de España el que no nos deja. Y no, ni lo entendemos ni lo compartimos. Sobre eso no hay ninguna... Bueno, esperemos a ver que lo reflexionen. Pero es cierto que mañana tendremos un comité territorial en la FEM. Yo informaré de todo esto. Informaré de todo esto. 8.125 ayuntamientos. Muy bien, muchas gracias. Muy amables.